Hola, soy Roxana de Pérez y estás en el programa de Sendas para la Mujer. El día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia de ser padre. Sabes que la mujer ha sido minimizada y se ha puesto en un nivel inferior al hombre por muchísimos años, a tal punto que surge el movimiento feminista. Y este movimiento le da el valor y pone a la mujer en un nivel de igualdad al hombre. Sin embargo, la sociedad ha venido a poner al hombre en un lugar menos importante que la mujer. Le han quitado los roles que el hombre verdaderamente debe de tomar. Estos roles del hombre son los más importantes y uno de ellos es el ser padre. ¿Sabías que un hijo que crece con un padre presente es un niño que tiene más estructura, es un niño que tiene más seguridad en sí mismo, que sufre de menos estrés, que saca mejores notas, que tiende a meterse mucho menos en líos, a meterse en drogas, a tener sexo ilícito, a meterse en alcohol y en vicios? Son niños mucho más sanos. O sea que tener un padre en casa, un padre presente, es de suma importancia para la crianza de nuestros hijos. Por eso tenemos ahora como invitado especial al consejero Remberto Lazo, quien es un excelente padre y que nos estará hablando acerca de cómo ser un buen padre responsable. Así que ya regresamos. Revista Sendas trae temas interesantes para ti, mujer. Suscríbete hoy llamando al 2224-6274 y 2279-0454 o escríbenos a sendasparaLaMujer@revistasendas.com. Ya estamos de regreso en Sendas para la Mujer y el día de hoy tenemos con nosotros al consejero Remberto Lazo, director del Ministerio 2=1, quien nos estará hablando de temas importantes para ser mejores padres. Bienvenido, Remberto. Muchas gracias, Roxana, por este tiempo y esperamos aportar un poquitito más a la familia. Pues estoy segura porque sé que tú tienes muy buenos consejos para los padres, para las familias. Y la pregunta del millón, quisiera saber cómo pueden los hombres, los padres de familia, ser mejores padres. Fíjate que estaba estudiando sobre las sociedades y es interesante que hoy en día nosotros vemos que esta sociedad es una sociedad conectada, es decir, conectada a través de internet, conectada a través de los celulares, y es increíble el estudio de que en el hogar, si una familia es de 5, generalmente en el hogar 5 tienen celulares, conectados a través de diferentes formas. Y era muy interesante porque decía es una sociedad conectada, pero yo me puse a pensar que esa conexión hacia la sociedad, hacia el mundo, está desconectando a la familia. Entonces, si bien es cierto, somos una sociedad conectada con el mundo, cuando tú estudias un poquitito de cómo está la familia, te das cuenta que hay una desconexión en el hogar. Generalmente el hombre no está hablando con su esposa y el hombre está distanciado con sus hijos o algunas veces también la mujer. Entonces, yo sí creo que tratando de buscar algo importante que uno de hombre como papá responsable debe hacer con sus hijos es vincularse. Yo creo que es necesario entrar un poquitito más, no solamente ser un padre ausente, porque el padre ausente no solamente es aquel que está fuera físicamente del hogar, como muchos hogares salvadoreños, sino que el padre ausente es aquel que está ahí, presente físicamente. Puede que en los hogares estén almorzando, puede que estén comiendo y la mamá está hablando con los hijos o los hijos están hablando. Y el esposo leyendo el periódico. Exactamente. O en otro mundo. O en otro mundo. O lo peor es si existe una televisión cerca. Ay, Dios. Ahí todos están desconectados. A la hora de comer están desconectados. Si te das cuenta, están reunidos, pero están desconectados. Así es. Yo creo que es importante que el hombre, el papá, si quiere dejar huella en el corazón de sus hijos, que deje una foto en el corazón de sus hijos, que recuerden que cada vez que papá estábamos en la mesa, él estaba involucrado con nosotros, él conversaba con nosotros y nos preguntaba acerca de la vida. Así que yo animo a los hombres para que la primera cosa que creo que es importante
llegar al corazón de nuestros hijos para dejar una huella es vincularse. Pues definitivamente que el vínculo es sumamente importante porque además que es saludable en todos los aspectos de nuestra vida. Pero muchas veces yo veo que a los hombres les cuesta, sobre todo quizás hombres que no tuvieron ese padre que les modeló ese vínculo emocional del que tú estás hablando. Pues si mi papá llegaba, se sentaba a la mesa y era un sargento. Se come así, se come rápido, nadie habla en la mesa porque en muchas familias así fue. Sí, es que había padre, ¿verdad? Sí. Era así un padre rígido, un padre exigente, el que ponía las órdenes, los mandatos, y la mamá era la que andaba arreglando la situación, la que daba permisos, en algunos casos. Entonces yo creo que algunos padres se han quedado con ese mismo patrón, y en esta época, ayer hablábamos con un grupo de mamás, creo que estamos un poco confundidos en cuanto a lo que es la paternidad. No sabemos realmente si el castigo, ya no se dice castigo, ahora se llama corrección, ya no sabemos si disciplinar de tal forma o de la otra. Hay tanta información en este tiempo. Entonces yo creo que sí es importante este tema que estamos tocando ahorita, porque creo que hay mucho padre de familia que está perdido. Creo que es importante recordar que muchos venimos de nuestros hogares con problemas, porque nuestros padres tal vez no tuvieron la información, la formación que nosotros tuvimos. Pero eso no debe ser para estar culpando mi presente en este momento. Debo de creer que, como dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que si yo tengo ese principio, debo de establecer y decir, ahora estoy facultado para hacer mejor las cosas. Ahora sí puedo desarrollarme yo buscando lo mejor para nuestros hijos. Hay 3 cosas que todo padre debe de hacer y que en la Biblia están muy claras. Hoy en día que uno conoce al Señor, la primera cosa es instruirlos. Muchas personas yo he visto o muchos padres he visto que primero disciplinan al hijo, primero lo castigan y sin antes darle la información. ¿Qué es instruir? Primero le pones las reglas de alguna situación en su vida. Yo me he estado involucrando en estos últimos días más que todo con adolescentes porque es muy interesante. Yo sostengo de que cuando los adolescentes llegan a esa etapa donde la gente dice que es en crisis o crítica, no es que no es que nuestros hijos estén en crisis cuando llegan a la adolescencia, somos nosotros los que entramos en crisis. Los padres no sabemos qué hacer con el adolescente. ¿Por qué? Porque antes, cuando estaban pequeños, uno solamente aquí, allá. Pero ya cuando van creciendo, ellos ya te preguntan, ellos ya quieren opinar, ellos ya quieren ser independientes. Entonces me he dado cuenta que muchos padres se separan de sus hijos adolescentes porque no les han instruido desde pequeños. La otra cosa que es importante en la Biblia, como algo que nosotros los padres debemos de hacer, es estorbarles. Hay un pasaje en la Escritura donde Dios le dice a un profeta, a un hombre de Dios, Elí, que él no les había estorbado a sus hijos. Y Dios le reclama a él, porque es importante que todo padre entienda, nosotros somos los responsables de nuestros hijos. No es la iglesia, no es el pastor, no es la escuela dominical a quien le van a pedir cuentas. Como en primer lugar vamos a ser nosotros. ¿Y a qué te refieres a estorbarles? ¿El pecado, estorbar? Estorbar cualquier área carnal, cualquier área. Por ejemplo, lo enseño en diferentes seminarios o en la iglesia. Un padre no debe de permitir que un hijo o una hija le falte el respeto a la mamá cuando él está ahí. Pero de repente he visto que jóvenes le gritan a la mamá y él está ahí. Entonces no les está estorbando, no les está poniendo los límites. El padre no los está haciendo instruyendo. Nada. Así es. Y estorbando. De repente los hijos están haciendo lo que quieren, muchas veces salen y entran y es la mamá la que quiere poner disciplina y el papá está ahí. Entonces no les está estorbando. Y muchas veces el problema del padre es que por temor a cómo él reaccionó en su adolescencia, porque lo que dice es que yo no lo quiero presionar porque a mí me presionaron. Pero esa mentalidad es una mentalidad de temor. Tú no puedes disciplinar con temor, sino que debes disciplinar de otra manera. Así que la segunda cosa que debemos de hacer es estorbarles. Cualquier área carnal, cualquier área de rebeldía. Es importante aclarar que una cosa es una falta de un niño y otra cosa es rebeldía. La vara debe de aplicarse con la rebeldía, no en cualquier falta. A mí me dolió hace muchos años que un niño, unos 7 años, estábamos ahí en la casa con ellos y de repente el niño por torpeza simplemente tocó el vaso y el vaso se cayó en una forma muy hermosa. El papá se levantó y comenzó a castigarlo. Y como la Biblia dice que con vara debe de castigar al niño, yo le dije, no,
porque no fue un acto de rebeldía, no fue un acto donde él está como que diciendo, ¿y qué? Ajá, fue un accidente. Fue un accidente, entonces no debe de uno de castigar o disciplinar por esas situaciones. Pero la última cosa es que el padre debe de hacer es bendecirles, y muy pocas veces lo hacemos. Sí, siempre los estamos regañando. Fíjate, yo puse un experimento hace algún tiempo en un seminario. Yo les decía, ¿qué pasa cuando su hijo lleva las notas a casa? Nuestra primera mirada, ¿hacia dónde es? A las malas. Sí. No vemos las buenas, sino que dirigimos a buscar, y es hasta intencionalmente buscamos dónde están las malas. Estamos muy dados a la crítica, somos muy dados a solamente ver lo negativo. Ver lo negativo. No vemos el esfuerzo. Y muchas veces cada padre debe entender, número uno, tal vez nosotros tampoco fuimos muy buenos estudiantes. Exacto, eso me he dado cuenta yo. Sí, yo cuando a veces mis hijos llevan sus notas de álgebra, por ejemplo, y yo le digo mejorar, pero yo me recuerdo que a mí las 10 de Baldor a mí me costaban. Si bien y la otra cosa es que un examen no refleja que el joven o el niño esté entendiendo. Simplemente fue un examen y que se equivocó. Así que yo creo que el bendecir involucra que no solamente los estás disciplinando, que no solamente les estás, como ellos hablan, sermoneando, sino que de repente te sentás con ellos y compartís con ellos. En este momento mi esposa está trabajando y una de las cosas interesantes que Dios puso en mi corazón es que cuando yo llego a traer a mis hijos, generalmente yo los llevo a la casa o algunas veces se lo llevo a ella para que ella los lleve a la casa, pero hay momentos donde yo me los llevo y nos quedamos en un lugar y mi esposa siempre llega a casa. Y a veces yo le hablaba y le digo, ya vamos a llegar, yo estoy con ellos porque ahora son míos. Y ella está de acuerdo en eso, pero ¿te imaginas ese momento donde mis hijos saben que ese es un tiempo con papá? Claro, súper especial ese momento. Ese es un tiempo donde ellos piden todo, sí. Y papá paga. El papá los deja hacer de todo. ¿Te imaginas ese en su corazón, de nuevo, esa foto en el corazón de sus hijos? Ese momento donde ellos puedan recordar, sí, mi papá estuvo ahí, me disciplinaba, mi papá me instruía, mi papá no me dejaba pasar mis áreas carnales, pero también mi papá estaba ahí. Mi papá también estaba conectado conmigo. Qué triste, aún hoy en día muchas veces la iglesia puede en un momento determinado venir a ser un factor donde no une a la familia, sino que separa a la familia. Eso está tremendo. Eso está, porque no se trata de eso, sino que se trata de unir. Y de repente tenemos a líderes en reuniones, y muy pocas veces están en casa. Yo creo que sí debemos de pensar un poquitito con esa mentalidad. Y Remberto, a veces creo que muchas personas incluso hacen esto, de estar metidos en la iglesia como un escape, por no tomar la responsabilidad en su casa. Porque realmente ser padre es difícil, no es fácil disciplinar, no es fácil estar ahí presente. Entonces yo creo que es un gran reto realmente. Es más fácil estar afuera haciendo cosas que estar presente, como tú decís, que estar bendiciendo, que estar corrigiendo. Yo he notado que muchas veces los padres lo que hacen es que esperan que sea la mamá la que discipline a los hijos. Y yo veo que en tu caso, por ejemplo, con tu esposa, ella de plano los disciplinó cuando eran chiquitos, pero llega un momento donde tú mismo nos has enseñado en varios seminarios que le toca al padre tomar a sus hijos. Exactamente. Y eso viene de la cultura judía, que es muy interesante, que fue la cultura modelo que el Señor dejó para los cristianos, porque algunos dicen, pero eso era para Israel. No, hay un aspecto culturales que el Señor dejó para nosotros. Es interesante que la mamá se ocupa de los niños de 0 más o menos a unos 12 o 13 años. Y en ese momento lo bonito es